Empezamos con LECALP y la definición es una necrosis aséptica de la cabeza del fémur. Es una lesión limitada no inflamatoria que afecta a la epífisis femoral superior con fases de degeneración y regeneración. Este es un aspecto bastante importante y esta última va a llevar a la reconstrucción del núcleo óseo aplanado, pero no destruido, y que se relaciona con un trastorno vascular que últimamente se ha relacionado con alteraciones en la trombólisis. Esta definición la saqué del libro de diagnóstico y rehabilitación en enfermedades ortopédicas, fue como que la que vi más completa, y tiene como sinonimia coxa plana, osteocondritis de la cabeza del fémur y enfermedad de Perthes. Lo puse aquí en negritas para recalcar lo de osteocondritis porque pertenece a este gran grupo de enfermedades, así como lo vemos en el semilunar, donde está afectado la enfermedad de Kienbock o la enfermedad de Scheuermann o inclusive la de Osgood-Schlatter. Son todas estas que pertenecen a esta patología, la osteocondritis o osteocondrosis. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que se encuentra una incidencia de 1 a 2.5 casos por cada 10,000 niños. Esto es, ¿cómo se llama? Literatura mexicana. Y vamos a tener que la edad va a oscilar entre los 3 a varía mucho entre la bibliografía, pero entre los 8 y los 10 años, de 3 a 8 hasta 10 años. Va a ser más frecuente en el sexo masculino, con una relación hombre-mujer de 4 a 5 a 1. Y sin embargo, cuando afecta a las mujeres, a las niñas, va a tener mucho peor pronóstico. El perfil, en general, el perfil va a ser de aquel niño o niña que es inquieto, muy activo, delgado y de baja estatura. Y bueno, tenemos aquí la fisiopatología, pero antes quisiera comentarles algo brevemente de anatomía, ya que vamos a tener que, a diferencia de los niños, en el adulto vamos a tener que la principal irrigación va a ser por la arteria circunfleja medial, y sin embargo, en el niño va a cambiar. Esta va a ser dada por unos vasos más frágiles, que son aquellos que se denominan ascendentes, posteriores, que recorren un camino muy largo para llegar hasta la cabeza del fémur. Estos van a ser, sobre todo, van a aumentar su fragilidad, su permeabilidad en estas etapas de los 3 a los 10 años, y son muy susceptibles a correr ese riego sanguíneo. Y quería comentarles otro aspecto, nada más que avance aquí, que es lo de las trabéculas, no sé si recuerdan en lo de biomecánica, de la cadera, que tenemos varios redes, ya sean de compresión o de estiramiento, que van a recaer sobre la cabeza del fémur. Y entre ellos, de los más importantes, vamos a tener dos sistemas, el principal y el secundario. El principal va a ser dado por el principal va a ser dado por el haz arciforme, y va a ser de tensión, y el haz cefálico. El haz cefálico va a ser de compresión. Este es importante para que nos dé la pauta para nuestra clasificación de Herring, donde se va a ver dañada, involucrada todos los pilares que sobrecaen sobre la cabeza del fémur, y pues ya. Entonces, se va a producir por un impedimento de la irrigación sanguínea a la cabeza del fémur, y va a haber necrosis de algunas partes del hueso, fragilidad y aplastamiento de la cabeza femoral. Esto va a ser diferentes procesos. Mientras se va haciendo necrosis, va habiendo nueva formación de vasos, pero en distintas etapas. Eso lo vamos a ver más adelante, que va a verse junto con, nosotros lo vamos a ir notando radiológicamente en una clasificación que se llama de Waldenstrom. Va a haber reabsorción y llegada de vasos sanguíneos a la cabeza femoral, y esta reconstrucción se va a dar aproximadamente, no es en un periodo corto, que es lo que vamos a ver que va a tener el diagnóstico diferencial con otras patologías. La reconstrucción total se va a dar entre 3 y 4 años. Entonces es un proceso muy crónico, bueno, algo crónico y largo, sobre todo para la edad en la que están viviendo los niños. Va a haber formación de hueso duro, que podrá tener una forma igual a la original, o quedar deformada e incongruente con el acetábulo, y de eso también nos vamos a
van a venir las pautas para el tratamiento quirúrgico. Los factores predisponentes, va a ser, esto lo saqué de varias bibliografías, sin embargo, es las que coincidían más, era la de la posibilidad de asociación familiar, ya que hay algunos madres que tienen hijos, donde los dos hermanos tienen la patología, o varios hijos, sin embargo, no hay una predisposición genética. Va a haber un crecimiento rápido, desproporcionado y alterado, en aquellos donde se presenta así. Puede haber bajo peso al nacer, retardo en la maduración esquelética, cambios hormonales sistémicos y tendencia a la obstrucción hemática o a la formación de trombos sanguíneos. Y uno de los que me llamó mucho la atención era el de fumador pasivo. No solamente involucra el hecho de que a esa edad esté fumando la madre o el padre, sino que desde el nacimiento, desde que está embarazada la mamá, desde ahí inclusive puede afectar al riego sanguíneo de la cabeza femoral. El cuadro clínico, los síntomas pueden tener inicio insidioso, van a ser así algo crónico, va a presentarse el niño con dolor en la cadera, ellos van a dirigir el dolor hacia la ingle, hacia el muslo o inclusive la rodilla. Y se da el antecedente de trauma en aproximadamente 25% de los casos. Van a tener cojera o claudicación a la marcha y alteración de la movilidad. Aquí es muy importante este aspecto que voy a comentar, lo de la rotación interna y la abducción. Son los más dañados en esta patología, que también lo vamos a ver como un diferenciador para alguna otra patología. Se va a agravar con la actividad y va a disminuir con el reposo, y ya de manera más crónica va a tener atrofia de cuádriceps, gemelos, glúteo mayor y glúteo medio, por el dolor y la inmovilización. Como tal, no vamos a tener una prueba patognomónica de esta enfermedad, pero sí nos podemos basar con una de las pruebas clínicas, aparte de en toda la exploración que vamos a hacer, toda nuestra anamnesis, pero vamos a tener la prueba de Favere, de Patrick, que se puede interpretar en esos niños que si tienen el dolor en la ingle al momento de hacer los movimientos de flexión, abducción y rotación externa, presentan dolor, eso sí nos puede indicar la patología. En el laboratorio, no debe de haber algunas alteraciones en la biometría hemática, y si las hay son muy discretas. Los cambios que serían positivos para la BCG y el PCR. La radiografía, ese va a ser nuestro estudio de gabinete más, que nos va a ayudar en este caso, de primera instancia. Y las posiciones que se piden son AP y Lowenstein. La gammagrafía no es tan frecuente pedirla, sin embargo, cuando no se encuentra algún cambio en la radiografía y seguimos pensando que puede ser esta enfermedad del ESCAL, podemos pedirla, porque en esta se realiza con tecnesio 99 y se va a realizar la toma, y se ve la captación del tecnesio. En se puede encontrar en etapas más tempranas, antes de que se encuentre en la radiografía, y ahí se puede hacer la clasificación de Conway, que puede ser congruente dependiendo las etapas, con alguna radiografía. Esta no la puse, pero nada más la comento. En caso del ultrasonido se puede pedir para encontrar algún tipo de sinovitis, sobre todo para descartar alguna otra patología. La resonancia magnética para una extrusión o una luxación de la cabeza anterolateral. Este es muy importante porque nos va a dar la pauta para aquellos pacientes muy específicos, especiales, donde tienen estas clasificaciones y no se decide si es un manejo quirúrgico o solamente va a ser médico. Y la ortografía no es muy frecuente pedirlo, pero también se puede pedir en aquellos pacientes donde se piensa que tenga una cadera en bisagra, es decir, que tenga una alteración en la cabeza del fémur, y no permita, donde está clavado el espacio femoroacetabular con la cabeza, entonces no permite la movilización, ni se luxa ni se puede acomodar en el espacio.
Como les comentaba, están las fases radiológicas de Waldenstrom, y estas van a concordar con toda la fisiopatología que les comentaba. El proceso de isquemia y posterior regeneración se ha dividido en estas varias etapas que revelan los cambios anatómicos de la cabeza y cuello femorales. En la primera etapa, que va a tener una duración de 1 a 3 semanas, se denomina fase incipiente, inicial o de necrosis. Aquí es donde se detuvo el riego sanguíneo y donde ya está viendo la necrosis en la cabeza femoral. Lo que podemos encontrar aquí es que haya un aumento del espacio femoroacetabular en comparación con el otro. Si ven, este pequeño espacio está un poco más amplio que el contralateral. Eso es lo único que podemos encontrar en si es que encontramos algo, en este tiempo de la radiografía. Y si ven, inclusive en el otro no hay, en la anteroposterior no hay tanto cambio. Sí se puede llegar a medir igual aquí el espacio y sí cambia. Y es un poco significativamente mayor al otro. Ese se denomina signo de Waldenstrom. En la fase 2, esta es la fase de necrosis avascular o fragmentación, y va en un tiempo de 6 meses a 1 año. Se va a basar porque en este proceso es característico la reabsorción del hueso necrótico, y solamente esa reabsorción que vamos a tener la vamos a denominar nosotros como un mayor radiopacidad en la radiografía. Si vemos comparado con esta cabecita, comparado con la otra, se ve un poco más radioopaca, igual la del otro lado. Ahí está. En la fase 3, es la fase de regeneración o reosificación, que va de los 18 meses a los 3 años, y la densidad va a desplazar en sentido contrario. Es decir, de donde nosotros estábamos, que la que está afectada era más radioopaca, se va a cambiar, porque vamos a tener mayor apoyo del otro lado, y pues ese miembro pélvico se va a detener de su apoyo. Y la epífisis es invadida por los vasos sanguíneos y se forma tejido óseo rarefacto. Entonces, si ven aquí, inclusive, se alcanza a percibir continuamos aquí con el aumento del espacio, todavía se ve ahí un poquito de densidad. Sin embargo, puede ahí cambiarse al contralateral. En cuanto a la fase 4, que es la fase residual, vamos a tener una remodelación final, y esta ya va a ser la más lejana, la de 3 a 5 años. Se produce una sustitución completa. Todo el tejido que teníamos previamente va a ser tejido nuevo, sumamente cambiable de un momento al otro, pero en este momento sí ya es como que el tejido con el que va a continuar el niño por el resto de su vida. Bueno, y esta no es la única clasificación que tenemos Cateral. Él le realizó todos los hallazgos radiológicos con el objetivo de realizar la fase evolutiva de la enfermedad, y así dar un pronóstico y un tratamiento. Vamos a ver los 4 grados. En el grado 1 se va a observar afectada la parte anterior de la epífisis de la cabeza femoral. Esto se va a encontrar hasta el 50%. En el grado 2 se va a diferenciar de que va a ser mayor al 50% la afectación. En el grado 3 se va a apreciar solo una pequeña parte de la epífisis que no se encuentra secuestrada, y en el grado 4 va a estar completamente secuestrada. Entonces, y vamos a tener el pronóstico que les comentaba por Cateral, de acuerdo a los grados. En el grado 1 va a ser un pronóstico excelente sin tratamiento a cualquier edad. En el grado 2, menor a 4 años, va a tener un buen pronóstico. Mayor a 4 años, el 50% puede tener un buen pronóstico sin tratamiento, pero aquellos grados, el 3 y el 4, ya van a tener un pronóstico pobre o malo. Se basa mucho Cateral y Herring en cuanto también a la edad del paciente, porque mientras más joven sea, mejor pronóstico también va a tener, y mientras más viejo sea el niño, aproximadamente entre 8 años a más adelante, ya se considera también que puede tener mayor riesgo de complicaciones o secuelas. Cateral no solamente dio la clasificación
que se da su nombre, sino también dio unos signos que son muy importantes, que se consideran como signos de riesgo cefálico o cabeza de riesgo. Estos signos son 5 signos que nos pueden dar la pauta que si se encuentran 2 o más de ellos, corresponde a un mal pronóstico. El primero de ellos es el signo de Gash, que consiste en el defecto radiolúcido en forma de V, que se ubica en la parte externa de la epífisis, como lo tenemos aquí en la imagen. Esta imagen radiolúcida, en la toma de Lowenstein, podemos ver la forma de V. En la segunda es la extrusión o subluxación externa de la cabeza femoral del acetábulo. La tercera es la zona calcificada por fuera de la epífisis cefálica. La cuarta es crecimiento horizontal de la placa de crecimiento. Y la quinta, la presencia de quistes metafisiarios. Entonces, estos van a ser importantes porque también es uno de los puntos que vamos a tomar en cuenta para ver si es de buen o de mal pronóstico. Acuérdense, a partir de 2 o más. Otros signos que también nos dan la pauta que podemos encontrarlos, estos ya no son relacionados con Cateral, pero sí los podemos encontrar en las radiografías, algunos cambios radiográficos. Por ejemplo, que corresponden a la misma radiografía. Esta cabeza la vemos un poco más pequeña en comparación a la contralateral. No hay, bueno, sí, aquí sí se percibe el aumento del espacio también, pero esto es lo más importante, que la del lado izquierdo está más, la epífisis es más pequeña. Otro signo que podemos encontrar es una fractura subcondral, que es el signo de Caffey. Y en el último vamos a encontrar lo que también parte de lo de Waldenstrom, que es lo que les comentaba, que es todo el miembro pélvico izquierdo, o en este caso el izquierdo, es el más afectado, está con una mayor radiopacidad. En un inicio se dio mucho auge de la clasificación de Cateral, sin embargo, se fue descartando poco a poco, ya que otros aspectos de la epífisis nos mostraban que eran más importantes, incluso más importantes, que lo que estábamos viendo en cuanto al el daño del 50%, mayor del 50%, por lo que se fue haciendo una clasificación de Herring, que es la de Herring que se conoce como esta. Se va a dividir en 3 grupos. Aquí es donde entra lo que les comentaba, que también es importante, la disposición de la cabeza y la fuerza que va a ejercer todo el cuerpo en este sentido, en el acefálico, que es lo más importante. Entonces, aquí vamos a dividir en 3 pilares y dependiendo de su afectación, este es el pilar medial, el del centro y el lateral. Entonces vamos de acuerdo a esa alteración que tengamos, vamos a dividir en estos 3 grupos. En el grupo A, la altura del pilar lateral es la normal. Puede haber radiolucidez en pilares centrales y medial, pero sin pérdida de la altura del pilar lateral. Esto es de buen pronóstico, como lo encontramos aquí en la grupo A, en la imagen del grupo A. En el grupo B, la pérdida de la altura del pilar lateral sí la hay, pero es menor del 50%, como lo vemos en la imagen, y el segmento central puede estar más hundido. Y en el grupo C va a haber un colapso del pilar lateral, que va a ser superior al 50% de su altura normal. Los pilares central y medial pueden haber perdido su altura normal, pero en menor grado que el pilar. Entonces esta es de mal pronóstico, ya cuando se perdió el pilar lateral. Esto da una buena correlación con el pronóstico de la enfermedad, ya que a mayor altura, mayor protección contra el derrumbamiento, y pues se fue utilizando poco a poco más que el de Cateral. Y pues también les comentaba, daba el pronóstico en aquellos pacientes grupo A. Sin embargo, aquí, por ejemplo, nos da el pronóstico, pero no es sola esta única clasificación, no la da junto con la de Stolberg. Ahorita vamos a verla. Sin embargo, aquí en el grupo A vamos a tener un excelente pronóstico. Grupo B va a ser un pronóstico justo, o inclusive, dependiendo también ya de la edad, como les comentaba, mayores de 9 años, pues este pronóstico ya va a ser incierto o pobre. Y en el grupo C ya vamos a tener pobre pronóstico. Ok, entonces, como les comentaba, aquí está la clasificación de Stolberg.
Esta va a dividir en 5 clases y lo importante de esta, que nos va a aportar más que las otras, es la congruencia esférica. Eso quiere decir, esta clasificación, las otras las podemos utilizar en cualquier fase de la patología. Sin embargo, esta la vamos a utilizar ya en los últimos, ya en la fase final de Waldenstrom. Entonces, esta es su relevancia, es las complicaciones y cómo puede terminar la cabeza femoral en relación a los años. Entonces, la congruencia esférica la congruencia es lo importante en esta. La clase 1 termina con una congruencia esférica. La clase 2 va a ser una congruencia esférica con pérdida de la forma de la cabeza femoral menor a 2 milímetros. En la 3 va a ser lo mismo, pero mayor a 2 milímetros. Grado 4 no va a tener una congruencia, va a tener una congruencia, pero esta va a ser no esférica. Y en la grado 5, va a ser una incongruencia no esférica. Entonces, esta la de peor pronóstico. Entonces, si ven a su lado derecho, tienen el porcentaje de coxartrosis. Esto también es un dato muy importante de esta clasificación, porque se hizo estudios con muchos pacientes donde se les fue dando el seguimiento de los 10, 20 hasta los 40 años posteriores al diagnóstico, y se encontró que se relacionaba que el grado 1 tenía un 0% de tener complicaciones, que es la osteoartrosis de cadera, del 0% a los 40 años. El grado 2 tenía el 16%, grado 3 al 58%, y grado 4 y grado 5, ¿cómo se llama? 75-78% de tener osteoartrosis. Ya trasladando esto, ¿cómo va a repercutir posteriormente a la osteoartrosis? Pues ya nos podemos de ir dando cuenta de cómo es el pronóstico. Entonces, grado 1 y grado 2 es un pronóstico bueno. Grado 3 es una artritis, puede llegar a una artritis moderada, leve a moderada. Y grado 4 tiene una artritis moderada, es decir, un pronóstico pobre. Y el 5 va a ser mala, con una artritis severa temprana. De ahí la importancia del manejo quirúrgico. Diagnóstico diferencial. Vamos a tener normalmente esta patología, si les comento, es unilateral. Se da en pocas ocasiones bilateral. Y cuando la tenemos unilateral, se puede hacer el diagnóstico diferencial con una sinovitis transitoria. Ahorita vamos a poner el cuadrito para ilustrarlo mejor. Infección, una artritis séptica, una osteomelitis, fractura de cuello femoral, artritis reumatoide juvenil, fiebre reumática y alguna tumoración. Cuando lo tenemos de manera bilateral, se puede dar el caso que lo haya bilateral. Sin embargo, cuando es bilateral es asincrónica, es decir, se afecta primero una epífisis y luego la contralateral. No se afecta usualmente al mismo tiempo. Esto nos va a dar la pauta para hacer el diagnóstico diferencial bilateral, como es en la displasia epifisiaria, que va a ser una enfermedad hereditaria, donde nos va a dar el daño para cuando se trata de regenerar el hueso, falla ahí el hueso, y el más importante, pues es la afección más importante en esa patología va a ser también en la cadera. Entonces, ellos cuando tienen un traumatismo muy leve o ligero, no tienen la capacidad de volver a regenerar el tejido óseo, y se les es muy difícil y empiezan con dolor, con claudicación, con debilidad. También lo podemos encontrar en el hipotiroidismo y en la enfermedad de Gaucher. Esta también es otra enfermedad genética que también nos impide la formación, pero esta no solamente es de tejido óseo, es gracias a la acumulación de lipídica, también nos da otras anomalías, así que como en hígado, en intestino. Entonces ahí también nos puede dar la pauta si encontramos, aparte otro dato clínico o de laboratorio, en el niño que tenga dolor en la cadera, ya podemos darnos la pauta con esa enfermedad. Y aquí les pongo un cuadro de las patologías más comunes que podemos encontrar para hacer el diagnóstico diferencial. Y lo más relevante va a ser la artritis séptica y la sinovitis transitoria. Tenemos que va a ser una afectación para la artritis séptica de 1 a 10 años,
y para la sinovitis transitoria de 3 a 12 años. La etiología va a ser infecciosa para la artritis séptica y probablemente viral para la sinovitis transitoria. Sin embargo, esta mayormente va a ser desconocida. Los síntomas van a ser para la artritis séptica 38 a 39 grados con una claudicación aguda, y la sinovitis transitoria también nos va a presentar una claudicación aguda con el dolor en cadera y rodilla, pero esta no va a tener fiebre. En la exploración, en la artritis séptica todos los movimientos se limitan, y en la artritis sinovitis transitoria va a ser principalmente la rotación interna. En cuanto a laboratoriales, para la artritis séptica encontramos un aumento de los leucocitos, BCG y PCR, lo tenemos que encontrar para estos pacientes, y para la sinovitis transitoria, puede haber el aumento, sin embargo no va a ser tan relevante como para la artritis séptica. Radiológicamente, para la artritis séptica hay inicialmente se aumenta el espacio articular, y en evolucionados, erosiones subcondrales y osteomelitis. Y en la sinovitis transitoria no vamos a encontrar alteraciones en la radiografía. Para el tratamiento, reposo, antiinflamatorios y antibióticos de amplio espectro. Y para sinovitis únicamente el reposo y analgésicos. Y en la duración, que es también uno de los que nos van a dar la pauta, para la enfermedad de Pertes, va a ser de meses a años, como les comentaba. Para la artritis séptica es la que va a ser más pronto su atención y más pronto su tratamiento, por el inicio tan agudo. Entonces va a ser de horas a días, y dependiendo de en qué momento se inicie con el antibiótico, pues va a ser casi el tiempo de duración que tenga. Y la sinovitis transitoria va a ser de 5 a 7 días, también va a ser autolimitado. Los factores que van a condicionar el tipo de tratamiento, como ya lo habíamos visto, va a ser la edad del paciente. Mientras más joven, mejor pronóstico. Mientras más adulto, o acercándose a los 10 años, es el peor pronóstico. El grado de afectación y si hay o no subluxación. La meta terapéutica a corto plazo va a ser disminuir el dolor, y a largo plazo, pues, prevenir deformidades para evitar la artrosis. Hay una asociación, y se va a dividir dependiendo la edad y la clasificación. Entonces, para aquellos pacientes que tienen edad menor a 6 años y clasificación de Stolberg 1 a 2, obtienen buenos resultados con tratamientos conservadores. 3 de Stolberg, el tratamiento quirúrgico no aporta nada con respecto al conservador. 1 y 2 de Cateral, dependiendo en cuál basemos nuestro diagnóstico. El tratamiento es conservador. Si tienen los grupos 1 y 4, aquí es lo que le comentaba, la relevancia de la resonancia magnética. Encontramos extrusión, pues es manejo quirúrgico, si no, manejo conservador. En la clasificación A y B de la clasificación de pilar lateral de Herring, el tratamiento es conservador, y B, C o C, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, si vemos aquí, todas coinciden que 1, 2 o A, B son conservadores, y 3 y 4 o B y C son quirúrgicos en estos pacientes menores de 6 años, pero aquí la relevancia es que va a ser mejor el pronóstico y menores secuelas. Este rubro de 6 a 8 años es el que tenemos como que no sabemos qué tipo de tratamiento, porque todavía no se va a más de los 8 años, que podría dar más secuelas, y pues ya no está tan chiquito como los niños menores de 6 años. Entonces, el tipo de tratamiento a realizar en este grupo de edad está menos claro. Algunos autores afirman que no hay diferencias entre que sea conservador o que sea quirúrgico. A y B de la clasificación del pilar lateral de Herring es conservador, pero si se corresponden a B o C, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, depende mucho del cirujano que lo vea, el cirujano ortopédico. En cuanto a la edad mayor de 8 años, van a ser más quirúrgicos estos pacientes, aunque sí tengan una clasificación B o 2 de Cateral, se preferiría más el manejo quirúrgico por las complicaciones, las secuelas. El tratamiento se divide en 3 fases, de acuerdo a esta asociación, y va a ser el inicial o de irritación, el periodo activo o de contención, y el reconstructivo o residual. El inicial o de irritación es donde se restaura el movimiento de la cadera. Esto todo va a ser sin apoyo, en reposo, únicamente conservando el movimiento de la cadera. El periodo activo de contención, con el manejo sobre todo de férulas, de órtesis, y reconstructivo residual es el que ya vamos a tener el manejo quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico van a ver lo que está descrito en la literatura, es las osteotomías, entre ellas la osteotomía femoral. Va a tener como indicaciones niños mayores de 6 años,
que tengan que afectación clase B, a restricción notable del movimiento, ausencia o deformidad de la cabeza femoral, y que tengan una extrusión anteroexterna epifisiaria que ésta sea menor al 20%. En esta vamos a tener un ingreso anterior a nivel del ligamento inguinal. Ingresamos, se corta fascia muscular, se tiene que hacer un corte también hacia al psoas, y se ingresan unas como cánulas, y antes de hacer el ingreso de las cánulas se tiene que hacer la osteotomía del ilíaco. Entonces ahí se ingresan las agujas o los tornillos, se da con el fin de que haya nueva formación de tejido óseo para ayudar a que no se quede en el estadio de necrosis, o que sea menor las secuelas. A diferencia de la osteotomía femoral, vamos a tener en la osteotomía del ilíaco, estos pacientes se reservan para los que tienen completa movilidad articular. Entonces, si es para el femoral, es para aquellos que no tienen nada de movilidad. Y para los del ilíaco, los que sí tienen algo de movilidad. Entonces, estos pacientes, las indicaciones son pacientes de los grupos 2 o 3, mayores de 7 años en peligro, casos de grupo 4 y buena congruencia articular. Y lo que les comentaba, la movilidad articular. Va a ser un abordaje lateral, donde se tiene que hacer una desinserción también del glúteo medio para poder hacer el ingreso. Se hace primero vemos aquí la plaquita, esta plaquita, donde se colocan primero los 2 tornillos, los que son más proximales, se deja el espacio. Y como esta también nos ayuda, y otra vez me dice que es inestable. Si no se escucha, me dicen, se hace la introducción de los 2 clavillos, y se hace una rotación, se hace más bien una desrotación interna o una rotación externa, cualquiera de las 2 que la tengan que llamar, con uno de los clavos que metimos, más listal, para poder hacer la rotación externa del fémur. Y ahí en ese espacio es donde ya se hace la inserción del tercer clavo, ya en la parte más distal. Entonces, no solo nos va a ayudar a que haya una formación nueva de tejido óseo, sino también para aquellos pacientes pues, que tienen todavía más, que les va a ayudar al patrón de la marcha y a la movilidad. Y en el tratamiento integral de rehabilitación, el tratamiento rehabilitador de esta enfermedad pues es controvertido. No existe un consenso unánime sobre los beneficios reales, aunque los estudios publicados orientan a un beneficio del mismo en cuanto a la mejoría del recorrido articular, reeducación de la marcha y la mejora de la fuerza muscular. Sin embargo, la mayoría de los artículos pues son ortopédicos. Hay pocos tratamientos que dicen las bondades o las cualidades del tratamiento de manejo de rehabilitación o fisioterápico. En la literatura no se relatan protocolos de tratamiento realizados. Técnicas empleadas tampoco se dan, así que qué manejo es el que se le está empleando a los pacientes, y la gran mayoría van a indicar el beneficio de la rehabilitación asociado a otras técnicas terapéuticas, como es el manejo quirúrgico, sin realizar evaluaciones de sus beneficios de manera aislada. Aquí vi una revisión de varios artículos donde coinciden en unos puntos. Uno de ellos es que no se identifican ensayos clínicos aleatorios en los que se valore la efectividad de la indicación de reposo. Es decir, no hay un consenso en qué momento vamos a dejar de dar el reposo, pero te vamos a dar un manejo ya más específico. Tampoco se ha localizado en las guías de práctica clínica recientes que planteen recomendaciones sobre esto del reposo. Y en sumarios de evidencia consultados se encuentra la indicación de reposo durante tiempos cortos de tiempo y asociados a analgesia a las fases de dolor agudo. Esta es como la más relevante y de mayor importancia, ya que nos vamos a basar mucho en el dolor del paciente para poder iniciar periodos cortos de apoyo del miembro afectado. Esto es principalmente los que no son quirúrgicos, pero después ya también nos pasamos para los que son quirúrgicos posteriores. Tampoco hay poca literatura sobre el manejo farmacológico en el dolor, pero lo que se encuentra es que se usa ibuprofeno o paracetamol
y además se recomienda un corto periodo de reposo durante las exacerbaciones agudas. Siempre esa tolerancia del paciente. Esta medida puede ser seguida por un periodo de limitación de actividad física y o deportiva hasta que el dolor se resuelva y se restaure el movimiento de la cadera. Y solo se permite reanudar de forma completa las actividades habituales después de conseguir el movimiento completo de la cadera. En caso de los síntomas, de que estos síntomas sean graves, es posible que se requiera un periodo corto y variable, aquí es el número así muy importante, hasta 6 semanas de inmovilización ya sea con férulas de abducción o solo, y ya, pero ese es el tiempo. Aquí les pongo lo del uso de órtesis. Dividen en ambulatorios y no ambulatorios, y los ambulatorios a su vez se dividen en uso de órtesis estáticos y dinámicos, así que las puedan utilizar en cama o un poco en bipedestación, inclusive para realizar un poco la marcha. Sin embargo, este manejo también es muy controversial, ya que si se fijan en la edad que van a estar estos pacientes, pues no van a tolerar ningún tipo de órtesis. Sin embargo, lo que debemos de lograr con estas es que sea mayor abducción del miembro afectado. Entonces, como comentaba, la incomodidad le hace difícil su uso de estas órtesis, por lo que casi es muy poco el uso que se tenga. Sin embargo, cualquiera que se use, nada más es para mejorar el rango de movilidad en cuanto a la abducción y a veces para la rotación interna. Y el tiempo es prolongado y la poca aceptación por los padres son factores que contribuyen a su rechazo. Aquí hay una propuesta de manejo que nos da la página oficial de manejo de enfermedad de Legg-Calvé, y nos dice que va a pasar de nivel en cuanto cumpla sus metas, es decir, hasta que no tengamos, o sea, no nos da un tiempo así de 1 a 2 semanas hacemos tal manejo, sino que nos da hasta que se cumplan estas metas, ya puedes seguir al siguiente nivel. Por ejemplo, en este primer nivel, las metas es que tengan una contención de cadera a 25 grados, si se puede más, mejor, de abducción de cadera. Proteger las fuerzas excesivas de la articulación de la cadera, remodelar la cabeza femoral contenida en ejercicio de baja carga, alta repetición. Entonces, en este nivel no tenemos como objetivo que ya tenga el apoyo. Sus precauciones va a ser que no tenga nada de carga al inicio, o si ya lo tolera el paciente, algo de peso, pero siempre con muletas o con sus férulas para las transferencias y el programa de ejercicios supervisados. Sin elevación de la pierna, que sea recta, sobre todo para aquellos pacientes posoperados, de lo que les comentaba, que tiene mucho que ver con el músculo que se está desinsertando o haciendo un corte. Que no haya una hiperextensión de la cadera ni abducción contra la gravedad. En cuanto a la movilidad, el uso de muletas en casa y silla de ruedas, mientras más se pueda, mejor. En la escuela o en largas distancias. Si se van a usar órtesis, estas deben de ser el uso para indicarle nosotros a los padres que sea por lo menos de 23 horas. Ya hace sus ejercicios o hace su baño o alguna otra cosa, entonces ya se las puede retirar un momento, pero ahí es muy importante el uso por ese tiempo. En el nivel 2, vamos a tener nuestras mismas metas, pero cambian nuestras precauciones. Entonces también no vamos a tener una elevación de la pierna recta, no hay que hacer la hiperextensión de cadera y no una hiperabducción contra la gravedad. Y también cambia nuestra movilidad, sobre todo para el uso de órtesis, que son el uso se reduce. En el nivel 3 nos aumenta la meta, que es el fortalecimiento temprano de la cadera en abducción, extensión y rotación externa, y las precauciones de la descarga del peso parcial, que sea menor al 50%. Aquí ya podemos ir haciendo de descargas conforme a nuestra meta, que sean hasta el 50% del peso corporal, y esto lo vamos a lograr con la andadera. Van a hacer ejercicios supervisados en cadera y la carga de peso a tolerancia. En cuanto a la movilidad, vamos a continuar con lo mismo, nada más que vamos a ir disminuyendo el uso de la silla de ruedas, y si puede realizar el uso en exteriores con muletas, pues eso también le va a beneficiar bastante. Y las órtesis, pues ya se ocupan mucho menos tiempo. En el nivel 4, es el fortalecimiento avanzado de la cadera en abducción, extensión y rotación externa,
Vamos a evitar la fatiga de la cadera y de la rodilla con la carga de una sola pierna, y aquí pues ya se da la carga de peso a tolerancia. Las muletas solamente en caso de requerirlas, pero ya se debió haber dejado el uso de estas, y si se van a hacer uso de órtesis, que sea de 2 a 3 horas máximo. Aquí pongo bueno, aquí menciona también unas actividades que se pueden hacer mientras no tenga el apoyo del miembro pélvico afectado, porque son pacientes que no van a seguir tampoco fielmente todo el manejo quirúrgico SLD. Si no lo siguen los adultos, pues menos los niños. Entonces, los niños les podemos dar actividades que realicen. Entonces, si tenemos ahí, por ejemplo, hay una bicicleta de mano, se puede utilizar. De uso de natación, obviamente con sus precauciones debidas, sin que realice el apoyo, únicamente para el ejercicio aeróbico, y que siempre conserve la abducción mayor a 25 grados. Bolo sentado, que juegue así a los bolos, o alguna actividad que tenga que ver con el movimiento de miembros torácicos. Tiro con arco, el uso de Wii sentado o cualquier otro dispositivo o consola. Y ping pong. O sea, el hecho es que no nada más estemos enfocándonos siempre a miembros pélvicos, sino que también el niño tenga algo de recreación, se divierta, lo pueda seguir el tratamiento más fácilmente, y que también se involucre todo el cuerpo, porque no nada más está afectada la cadera, pues también la inmovilización, todo el tiempo que va a estar, se va a aburrir, no va a seguir el tratamiento y va a tener mayor complicaciones. Tenemos su evolución y pronóstico. Estos pacientes se deben de dar revisiones periódicas de 3 a 4 meses por las secuelas, lo que comentábamos. La edad del paciente en el momento del diagnóstico es importante. Aquí están algunos datos de lo que les comentaba. De la incidencia de la osteoartrosis después de los 10 años de la edad es cercana al 100%. Entonces, por eso de ahí radica la importancia del manejo quirúrgico. Por otro lado, en el caso de los niños que padecen la enfermedad antes de los 5 años, la osteoartrosis es casi insignificante. Y los pacientes entre 6 y 9 años tienen un riesgo de osteoartrosis de al menos un 40%. De ahí la incertidumbre también del manejo o no quirúrgico. En aquellas etapas de 4 y 5 de Stolberg aumenta la incidencia de artrosis de cadera a los 40 años de seguimiento, 75 a 78 años, lo que les comentaba. El 80% tiene una buena evolución hasta la cuarta década de la vida. Sin embargo, después entre la cuarta y la quinta existe un importante riesgo de artrosis de cadera, y en la sexta década, el 50% de los pacientes requerirán colocación de prótesis de cadera en esta etapa. Los factores que van a indicar el más pronóstico, muchos ya los conocemos, ya los hemos visto. Edad de inicio de los síntomas, que sean mayor a 6 años, el grado de deformidad de la cabeza femoral, el grado de incongruencia de la cabeza femoral con el acetábulo, que sea un curso prolongado de la enfermedad sin un manejo, fase de enfermedad en la que se inició el tratamiento, la presencia de signos de riesgo cefálico o cabeza de riesgo, y los grupos de 3 y 4 de Cater. Vamos a seguir con epifisiólisis femoral proximal. Va a ser el desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis femoral proximal de la zona hipertrófica de la fisis o cartílago de crecimiento. Entonces, la mayoría de artículos se encuentran como epifisiolistesis o femoral proximal o deslizamiento epifisiario femoral proximal. Entonces, epifisiolisis o epifisiolistesis se puede manejar de manera igual. En cuanto a su epidemiología, va a ser la alteración de cadera más común, esto ya más en la adolescencia. Su incidencia global va a ser de 1 por cada 1000 pacientes. El 60% de los pacientes afectados se encuentran por arriba del percentil 90, que eso es lo que vamos a ver más importante, que es el factor más importante en estos pacientes. Es más frecuente también en hombres que en mujeres, pero no tanto la relación, ya es de 1.5 a 1. El lado izquierdo suele ser el más afectado, y la edad media para los hombres va a ser de 13.5 años y para las mujeres de 12 años, que tiene que ver también con lo hormonal. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener el principal, el más importante, la obesidad, ya que va a incrementar muchísimo más nuestra incidencia. Va a ser de 1 por cada 650 casos de obesidad y para 1 de cada 450 casos para obesidad severa. También nos involucra el hipotiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento, antecedente de radiación y trastornos genéticos, como lo es la trisomía 21. En cuanto a la etiopatogenia, en la mayoría de los pacientes no vamos a tener como tal una etiología que podamos decirles, pero sí hay 3 factores importantes: los factores biomecánicos, bioquímicos y genéticos.
Estos factores se combinan, normalmente podemos encontrar inclusive los tres, que finalmente van a fracasar en el mantenimiento de la estructura de la cadera. Y ya más histopatológicamente, se va a observar una disminución en el número de las células y pérdida de la disposición columnar de los condrocitos. Entonces, no hay como tal algo que nos diga por este proceso es que se da lugar a la epifisiolisis. Estos factores que les comentaba, los biomecánicos, vamos a incluir la obesidad, que va a favorecer un aumento de la fuerza de cizallamiento sobre la fisis. La oblicuidad fisiaria normalmente debe estar entre 4 y 5 grados, pero en estos aumenta la oblicuidad de la fisis, es decir, el espacio entre la epífisis y la metáfisis, y el exceso de la cobertura acetabular. En cuanto a los factores bioquímicos y hormonales, tenemos lo que les comentaba, el hipotiroidismo, pero no va a ser el único. Puede haber panhipopituitarismo, alteraciones de la hormona de crecimiento, hipogonadismo, la testosterona va a reducir la resistencia fisiaria y va a permitir el desplazamiento. Y en cuanto a los genéticos, vamos a tener alteraciones de colágeno tipo 2, deficiencias y anomalías en la red de soporte de colágeno y los proteoglicanos de la fisis. Entonces, más importante aquel paciente que tenga obesidad y aparte tenga acompañamiento de alguna alteración genética, pues hay que poner mayor énfasis en estos pacientes. El cuadro clínico, la presentación crónica es típica, la presentación de dolor tipo sordo. Aquí comenta la crónica porque es la más frecuente, hasta el 85%, sin embargo sí pueden llegar a agudo y ahorita lo vamos a ver, pero la presentación normal o más típica es crónica. Y la presentación de dolores de tipo sordo, intermitente o continua, que aumenta con la actividad física y mejora con el reposo. Sí, el dolor, lo que les comento, también puede ser en la región inguinal, en el fémur, en el fémur, en el muslo, inclusive hasta la rodilla. Hay pacientes que no duele tanto la cadera o si no uno no interroga adecuadamente, pueden ellos únicamente mencionar que lo que duele es la rodilla, pero ya la exploración, pues ya vemos la limitación de la movilidad. No hay como tal bueno, sí hay como tal, pero es más difícil encontrarla. Y una clasificación, y la clasificación es que se opta por consenso, es una clínica donde se va a basar si el paciente se deambula o no. Y si con cómo se pueda parar, pero si se para, es un paciente estable. Y aquel paciente que no logra la bipedestación, ya sea por el dolor, la disminución de la fuerza, ese ya se considera como inestable. En cuanto a la clasificación, la que se denomina clasificación tradicional, que nos va a dividir en diferentes etapas, diferentes etapas en las que vamos a encontrar, no son de etapas, más bien son desarrollo de la enfermedad. Una puede ser el predeslizamiento, la otra va a ser la presentación aguda, la otra la presentación crónica y la otra la aguda sobre la crónica, la que ya tenía previamente. Entonces, ya manejando el predeslizamiento, se caracteriza por debilidad, cojera y dolor en el muslo o la rodilla que aumenta con la actividad deportiva. Existe una disminución de la rotación interna de la cadera y del apoyo de la cadera afecta. Ahorita me estaba viniendo a la mente de lo que dice aquí que aumenta con la actividad deportiva. Entonces es muy importante aquí recalcar que para aquellos pacientes que tienen mucho peso, que tienen obesidad, es importante siempre la observación, la revisión de los ejercicios que realicen, porque muchos también pueden desencadenar inclusive esta patología por el hecho de no realizar adecuadamente un ejercicio. Entonces, les comentaba, existe una disminución de la rotación interna de la cadera y del apoyo de la cadera afecta. En la radiografía se puede observar la osteopenia del fémur, como lo estamos viendo aquí, proximal o de la hemipelvis, rarefacción fisiaria, ensanchamiento e irregularidad de la fisis proximal del fémur. En la siguiente clasificación, la de deslizamiento, esta va a ser de manera aguda, del 10 al 15% de los pacientes, y va a ser en un tiempo menor a 3 semanas. Va a haber dolor agudo en la cadera, en la cara medial o del muslo o en la rodilla afecta, y puede haber acortamiento, rotación externa del miembro y limitación de la movilidad, especialmente la rotación interna, como la que hemos mencionado previamente. Los antecedentes traumáticos de baja energía se pueden presentar en esos pacientes, en 90%.
la historia de 1 a 3 meses con síntomas prodrómicos, es decir, probablemente ya tenían el dolor, la molestia, pero ya en el momento en el que se dio un pequeño afección traumática de baja energía, ya es cuando ya lo presentan de manera aguda. El dolor igual va a ser cadera, muslo o rodilla, y antes de que se produzca este episodio agudo. Y así como, esta está bien bonita porque se ve así como aquí va el cuello femoral y de repente aquí se cae toda la cabecita, la epífisis. En cuanto al deslizamiento crónico, que es lo que le comentaba, es la más frecuente, va a tener presencia de más de 3 semanas de los síntomas. Este nos va a dar la diferencia entre la aguda y la crónica. Dolor intermitente en la región inguinal, en la cara medial del muslo, en la pantorrilla y la rodilla, asociado a cojera. Y 50% del síntoma inicial es el dolor en la rodilla, con marcha antiálgica. La pérdida de la rotación interna, la abducción y la flexión de la cadera. Lo que nos menciona aquí, también un signo que podemos encontrar en estos pacientes es que el signo de Dreman. Según aquí, la bibliografía es el signo de Dreman, pero pues no, nada que ver. Según nos comenta el BUCOP, tenemos que realizar una flexión de la cadera. Nosotros sostenemos el pie hasta que llegue a la flexión vamos realizando la flexión de la cadera y de la rodilla, y en el momento en el que ya está próximo a los 90 grados, vemos que siempre debe de estar en la línea media. Cuando se hace una mayor abducción, eso quiere decir que tiene un Dreman positivo. Está compensando y pues obviamente también no está en una posición adecuada la cabeza femoral. Y pues sí podemos encontrar todos estos datos, pero ya se ve por la forma que ya son crónicos. Y la aguda sobre la crónica, que son aquellos pacientes que ya conocidos, que ya tenían el dolor previamente y se agravan de forma brusca, impidiendo la marcha y la bipedestación, sobre todo aquellos donde no han seguido un tratamiento rehabilitador, no lo realizan y sí pueden llegar inclusive a que se presenten nuevamente. Hay otros datos radiográficos relevantes en es que se va a encontrar el signo de Still, como lo vemos aquí en esta radiografía, que es una doble densidad radiográfica creada por la epífisis que se desplaza en sentido posterior y superpone a la epífisis que se desplaza también en sentido posterior. Entonces, si vemos aquí, pues esta línea no la deberíamos de encontrar, esta radiolucidez. En cuanto a la otra que podemos buscar nosotros, la línea de Klein, que es una línea que se traza en la parte anterosuperior del cuello femoral de la radiografía, anteroposterior, y corta la epífisis. Esto que vemos aquí es la derecha. La derecha está bien, la vamos a encontrar adecuadamente porque esta línea que sigue el cuello corta la epífisis. Si vemos la otra, seguimos aquí el cuello y de repente ya se desapareció ahí la epífisis. Cuando no corta esta línea la epífisis, se denomina signo de 3 o 1. Y nada más es lo que nos puede también dar la pauta. Obviamente se ve ahí que sí está deslizada, pero ya para que se vea más bonito ahí con la línea de Klein, ya vemos mejor. La gravedad se mide de 2 maneras, bueno, con dos mediciones radiográficas. Una va a ser el desplazamiento de la epífisis respecto a la metáfisis, que va a ser el porcentaje de desplazamiento de la cabeza femoral respecto al cuello. Vemos aquí en esta radiografía, la de arriba, que está dividiendo en 3 nuestro cuello femoral. Si ven la del lado izquierdo, pues aquí dividimos y pues ahí está la epífisis, no pasa nada. Pero si ven aquí, la epífisis anda por acá. Entonces, dependiendo qué tercio supere nuestro deslizamiento, si lo vemos aquí en la imagen, ya casi está el 50%, pero está entre moderada y grave. Vamos a ver por qué. Los leves se consideran menor al 33%, moderado del 33 al 50 y grave del 50. Por eso está casi entre moderada y grave. Y el ángulo de epífisis-diáfisis. Se traza una línea a través de la superficie fisiaria de la epífisis y se dibuja en ángulo recto. Entonces vamos a ver.
Entonces, vemos aquí en la imagen, vamos a dibujar una línea sobre la epífisis, dibujamos otra que va hacia el cuello y otra que va a 90 grados de la línea que nosotros acabamos de dibujar. El ángulo formado por estas líneas es la medida del desplazamiento posterior. Entonces, como comenta aquí en la imagen, esta paciente tiene epifisiólisis de las dos caderas, pero tiene 36 grados en la derecha y 27 en la izquierda. Leve es menor a 30 grados, moderado de 30 a 50 y grave mayor a 50 grados. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento son prevenir la progresión del deslizamiento y evitar las posibles complicaciones. La gravedad de la epifisiólisis de la cabeza femoral está relacionada con la duración de los síntomas y está indicado el tratamiento precoz para evitar la progresión del deslizamiento. Entonces vamos a dividir, como ya habíamos visto, que se dividen en las epifisiólisis estables e inestables. En las estables el tratamiento va a ser, bueno, siempre va a ser el quirúrgico. Nada más vemos cuánto tiempo nos vamos a esperar y realmente van a ser pocos los pacientes que no se operen. Entonces, en estos van a ser, se fija con tornillos o agujas y se utiliza injerto óseo o mediante la luxación o osteoplastía de remodelación del cuello femoral. Entonces, aquí radica la diferencia también en el manejo en comparación con la de la enfermedad de Perthes. La mayoría de los pacientes van a terminar siendo quirúrgicos. Como vemos aquí en los estables, nada más se coloca tornillo de rosca o Kirchner, cualquier otro para realizar la estabilización de la epífisis y que promueva la proliferación del nuevo tejido óseo. Y en la inestable el tratamiento va a ser similar, aunque el manejo es controvertido entre los diferentes autores, sobre todo lo que les comento, en el momento de la cirugía, si va a ser urgente o electiva y la necesidad de reducción o evacuación de derrame intraarticular. Esta paciente tiene 14 años con epifisiólisis bilateral tratada con tornillos de rosca parcial. Es más frecuente que se encuentre bilateral. Bueno, entonces ya vimos este cuadro, es similar al que coloqué para la enfermedad de Perthes, nada más que aquí agrego unos de los que están en negritas, que son algunos que podemos hacer diagnóstico diferencial con la epifisiólisis, que es la fractura de abulsión en la apofisiaria de la columna ilíaca de la apófisis espinosa anterosuperior. Y vamos a encontrar que estos pacientes son una edad de 12 a 25 años, entonces ya vemos que ya son un poquito más grandes. Dolor después de un movimiento repentino y fuerte. Su incidencia es común y van a tener historia de trauma y obviamente ya hacemos el diagnóstico con la radiografía. Y la apofisitis, que va a ser de 12 a 25 años, dolor en la cadera relacionado con la actividad, también es una incidencia común y tiene una historia de uso excesivo, ya sea de manera deportiva o en su actividad. También se descarta con la radiografía. Ya las otras ya las comentamos, a excepción de la última, que es el esfuerzo muscular aductor, que se conoce como tirón de la ingle, que es de 12 a 20 años, tiene dolor en la ingle después de la actividad. Ese es muy poco común y tiene radiografía para descartar fractura y el examen físico. En cuanto al tratamiento rehabilitador, vamos a tener varias fases, de la 1 a la 5. Este es de un artículo donde se menciona del manejo, el diagnóstico y el manejo. Entonces, la etapa 1 se va a enfocar en reducir la inflamación de las articulaciones, en proteger la reparación de los tejidos blandos, la activación muscular sinérgica y el rango de movimiento. Aquí se da el uso de auxiliares de la marcha para tener menor peso sobre el miembro pélvico afectado. El grado 2 se da un retiro progresivo de muletas si el paciente tiene la marcha normal, sin dolor y puede realizar una abducción de elevación de la pierna, abducción y elevación de la pierna recta sin dolor a tolerancia. De la 3 y la 4 implican el fortalecimiento dentro de los patrones funcionales de movimiento, el aumento del rango del movimiento y el acondicionamiento aeróbico, que es la relevancia de este. Y en la 5 va a implicar asegurar la potencia funcional adecuada para el regreso al juego o el funcionamiento diario. Entonces se preguntarán, aquí no viene cuándo ya puedo descargar el peso del paciente, ¿no?
Después de la fijación suele ocurrir un proceso de remodelación que se presenta entre los 2 a 6 meses posteriores y es favorecido por la deambulación temprana, entonces es indispensable que se pare ese paciente. La deambulación se va a comenzar a las 24 horas de la cirugía, obviamente no se puede operar al 100%, pero vamos a empezar con muletas y con apoyo progresivo. Y de no existir la remodelación femoral puede ser necesaria la realización de osteotomías, como lo vimos en PERTES, para corregir las deformidades óseas. Las complicaciones son 3 principales. La osteonecrosis, que esta es la más grave y suele estar asociada a estos pacientes que son inestables. Y está también asociada a la reducción brusca, a colocación de agujas en el cuadrante posterior-superior de la epífisis y a las osteotomías cuneiformes. Se encuentran en hasta el 58% de los reportes. La condrólisis es los factores asociados con penetración involuntaria de agujas, tratamiento con yeso pelvipédico, la osteotomía intertrocantérica y en aquellos pacientes con epifisiolistesis avanzada. La incidencia ya es menor del 1.8 al 55%. Y el choque femoroacetabular, que es la deformidad en la región del cuello y la cabeza debido al desplazamiento fisiario y a la retroversión de la cabeza femoral. El tratamiento es la osteoplastia de remodelación del cuello femoral. Entonces, si vemos aquí, estas pueden ser dadas las complicaciones, tanto por la patología como por el manejo quirúrgico. Entonces, se puede encontrar a cualquier nivel y esto pues, nos va a obstaculizar el manejo de rehabilitador. En cuanto a la evolución y seguimiento, nos divide los pacientes que fueron manejados, que no fueron manejados y aquellos que fueron manejados. Y los que no fueron manejados, el 17% tiene un desplazamiento adicional y el 5% es grave. El 100% de los pacientes progresan hacia un desplazamiento acusado que precisó una estabilización quirúrgica. O sea, si no se opera en este momento, probablemente se opere en 2 o 3 años, pero ya va a ser más grave. Y las caderas con una epifisiolistesis moderada o grave tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoartrosis. La evolución con tratamiento para la leve a moderada no desarrollan necrosis ni condrolisis y los resultados a largo plazo con la fijación in situ suelen ser buenos. Los pacientes con epifisiolisis grave y aquellos que presentan osteonecrosis desarrollan una artrosis a edades tempranas. Y en el seguimiento anual, con el apoyo de radiografías simples y evaluación clínica, se ha observado que el 30% de los pacientes manifiesta síntomas durante 15 años.